Deuteronomio capítulo 5, versículo 21, así dice la palabra de Dios. No codiciarás la esposa de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa, ni ninguna cosa que sea de tu prójimo. Leámoslo otra vez. No codiciarás la esposa de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa que sea de tu prójimo. Oremos, Señor. Todo es tuyo. Sobre todo, reinas. Y nos has permitido, Señor, gobernar contigo. No como Dios, como dioses, como soberanos, pero sí como siervos tuyos, Señor. Enséñanos la justa medida de lo que debemos querer, desear. Enséñanos la justa medida de lo que debemos apetecer y procurar. Perdónanos, Señor Dios, porque cuando hemos querido y perseguido ilegítimamente, hemos querido ser como tú, soberano sobre las cosas. Ajusta, Señor Dios Santo, nuestra voluntad a ti, nuestros deseos a ti. Espíritu Santo, Señor, pon límite a nuestros deseos. Señor, gracias porque nos has dado el reino. Ayúdanos a desearlo, procurarlo y perseguirlo. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Que tú, Señor Espíritu Santo, nos guíes para gloria tuya de tu nombre, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tomemos asiento, tomen asiento, por favor. Bueno, llegamos al décimo mandamiento de la ley de Dios. Y es como el Señor cerrando con broche de oro estos 10 mandamientos de las 2 tablas que el Señor ha puesto a disposición de su pueblo. Mire qué cosa tan interesante. En un sentido, el 10º mandamiento no dice nada nuevo con respecto a los otros 9. En un sentido, ¿cómo así? Claro. ¿Qué dice? No codiciarás la esposa de tu prójimo. ¿Qué decía el mandamiento número 7? En el versículo 18, no cometerás adulterio. No desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno. ¿Qué decía el mandamiento número 8? No hurtarás, versículo 18. Ni ninguna cosa que sea de tu prójimo. Ni siquiera desearás su vida, ni siquiera su mismo ser. ¿Qué dice el mandamiento 6, versículo 17? No matarás. No desearás, no codiciarás. Pretender tener absolutamente todo de todos es pretender ser Dios, nuestro Señor mismo. ¿Qué dice el mandamiento número 1? Versículo 7. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No desearás nada, procurarás nada de tal manera que llegue al punto de que esas cosas o personas deseadas sean nuestra obsesión,
convirtiéndose así en objeto de culto. ¿Qué dice el mandamiento número 2? Versículo número 8, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. El mandamiento número 10 cierra con broche de oro. Las tablas, las 2 tablas. En ese sentido no dice nada nuevo, pero el mandamiento número 10 se enfoca en algo y es la codicia, el deseo. Otra vez, versículo número 21. No codiciarás la esposa de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa que sea de tu prójimo. No codiciarás, no desearás ninguna cosa de tu prójimo. Pero ahora surge una pregunta. Este mandamiento es una exhortación de nuestro Señor a vivir en la autarquía. ¿Qué quiere decir autarquía? Autarquía es encerrarse en un mundo en el cual yo no puedo beneficiarme de nada que en un momento dado tenga otra persona. ¿Me va a entender? Yo no me puedo beneficiar, yo no puedo pretender usar, disfrutar algo que esté en las manos de alguien más. Eso es lo que quiere decir. Porque dice, no codiciarás nada de tu prójimo. ¿Qué cosa? Otra vez, la esposa, la casa, su tierra, su siervo, su sierva, su buey, su asno. Ninguna cosa. No puedo desear. Mire esto. Si el prójimo, poniéndonos en el contexto del tiempo en que él está escribiendo Moisés, si el prójimo planta semilla en su casa y tiene una cosecha, al prójimo le conviene que yo desee de su cosecha. Si el prójimo planta una viña, un viñedo, un cultivo de uva, al prójimo le conviene que a mí me gusten las uvas o que haya alguien que desee uvas. Y si luego fermenta el jugo de la uva y extrae entonces el vino, al prójimo le conviene que haya alguien que desee el vino. O si tiene ganado y produce leche, sus cabras, o las esquilma, las trasquila, les corta la lana. Al prójimo a él le conviene que el prójimo desee la lana, la leche, la carne, ¿verdad? Entonces, este mandamiento es una prohibición del deseo, la codicia y el deseo legítimo. Hay un deseo legítimo. Hay un deseo legítimo en el hombre que pone el Señor. Pero hay un deseo injusto. Por ejemplo, vamos un momento a 1 Corintios, capítulo 13. Capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12. Está hablando Pablo de los dones espirituales. Versículo 1, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis, sabéis que vosotros erais gentiles,
Llevados como se os llevaba a los ídolos mudos, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu es. Hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor es. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a la verdad a este les dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento por el mismo Espíritu, otro fe por el mismo Espíritu, otro dones de sanidades por el Espíritu. ¿Cuántos dones espirituales hay? ¿Cuántos ministerios espirituales hay? ¿Cuántas manifestaciones? ¿Es ilícito desear del Espíritu Santo? ¿Es ilícito desear su fruto, desear su don? Es una codicia santa, desear de Él, querer de Él. Y cuando Pablo está hablando aquí de los dones, por supuesto se está refiriendo a los dones para el servicio del Señor en el ministerio, pero cualquier cosa sobre la tierra es de Él. Desear, procurar de Dios, de nuestro Señor, incluye procurar, desear de Dios, nuestro Señor, las cosas de la tierra también. Y las cosas de la tierra, en su mayoría, están en las manos de otros hombres. Ahora distingamos dos cosas. La primera: estando las cosas de la tierra en las manos de otros hombres, ¿es lícito desear esas cosas? Sí, primero. Esas cosas son intercambiables. Si esas cosas se pueden pasar a otro hombre. Volviendo a Deuteronomio capítulo 5, versículo 21. No codiciarás la esposa de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa que sea de tu prójimo. Dice ninguna cosa. Distinguimos en todas estas cosas que hay cosas que son transferibles y que hay cosas que no son transferibles. ¿Me voy a entender? En la lista, primero, no codiciará a su esposa. ¿Es la esposa transferible? De ninguna manera. Solamente hay una forma en que la esposa puede ser transferible. ¿Y es el divorcio? Ah, pero es que cuando hay divorcio ya no es la esposa. Por eso Pablo habla en Romanos capítulo 7, donde dice que la esposa ya no está obligada con su esposo si su esposo ha muerto. ¿Tiene obligación la esposa de ser fiel a su esposo si es muerto? No, claro que no. Claro, no codiciará a la esposa, en tanto que sé que es una mujer casada, no la puedo codiciar, no la puedo desear. Ahora fíjese, necesariamente Moisés aquí no está escribiendo acerca de la codicia sexual. Simplemente el hecho de querer tener esa esposa como esposa. Porque siendo la sexualidad y el desarrollo y el uso de la sexualidad una parte fundamental dentro del matrimonio, nadie, a menos que sea un necio y un inmaduro, busca esposa solamente buscando la satisfacción sexual. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque conoce, sabe que el pacto matrimonial es eso, un pacto delante de Dios nuestro Señor para servirse de las bendiciones de Dios en cuanto al reino de Dios y su justicia sobre la tierra.
Procura una persona que sea sabia para con Dios. Acordémonos el caso de David y Abigail. Abigail casada con un hombre necio, con un tal Labán, que quería decir precisamente eso, necio. Pero muriendo su marido, David puede casarse con ella. Y es una mujer útil, según dice Proverbios capítulo 31. No codiciarás la esposa de tu prójimo, no está reducido solamente a pretender la sexualidad de una mujer que no es su esposa. No se reduce solamente entonces al adulterio. ¿Me debe entender? Como cuando un hombre dice, qué bueno, su mujer que no le molesta la vida, que sí lo oye, o que no le habla tanto, o que le ayuda a ahorrar, o que no malgasta las cosas del hogar, que sabe educar bien sus hijos, que es tan respetable, que le sabe aconsejar a usted. Cuidado, no codiciarás la esposa de tu prójimo, la mujer. La Escritura dice, el que haya mujer, ha hallado el favor de Jehová. El hombre que encuentra mujer, que haya esposa virtuosa, es un hombre afortunadísimo. Y debe procurar buscarla si no la tiene. Si está soltero. Tiene que procurar buscarla. Y si ya está casado, debe procurar hacer de su mujer una mujer virtuosa, como lo enseña Pablo. Maridos, amad a vuestras mujeres como el Señor amó a la iglesia. ¿Cómo? Que la santificó. El marido debe procurar la santificación de su mujer. ¿Cuál es el antídoto entonces a la codicia de la mujer de otro? Si es que ya está casado, debe procurar la santificación de su propia mujer. Y si la codicia ha pasado ya al plano íntimo, sexual, erótico, ¿qué dice el Evangelio? No os neguéis los unos a los otros, para que no los tiente Satanás. En cualquiera de los dos casos, si la codicia por la mujer del prójimo es por las virtudes de la mujer, pero yo estoy casado, debo procurar cultivar las virtudes de mi mujer. Si la codicia es en el área íntima, debo procurar buscar la satisfacción en la casa. Bueno, pastor, ¿de qué estás hablando? De eso, del 10º mandamiento. Y de la codicia y el deseo legítimo. Y si es soltero, entonces debo procurar estar en busca de una mujer virtuosa, disponible y soltera. Porque si no hallo a una mujer virtuosa, entro en tentación luego de desear la mujer del prójimo, el que tenga así una mujer virtuosa. ¿Me explico, hermanos? Me pongo en área de tentación. Me meto en problemas. Me voy a quejar delante de Dios, de nuestro Señor, y decirle, ¿por qué no me dice la mujer de José y la de Francisco? Si las ves como son. Entonces hay una codicia, hay un deseo, hay una necesidad que es legítima. En las filosofías o las religiones contemplativas,
La santidad es la ausencia de deseo total. En el budismo, por ejemplo, en el hinduismo, ¿quién es el santo y el virtuoso? El que no quiere nada. No quiere nada, él no tiene ni hambre, ni sed, ni desea algún bien, ni le llama la atención, ni la atracción de ningún ser humano, ni ningún conocimiento, ni ninguna comodidad en la vida. No, él no desea ni quiere nada. Ese es el santo. Claro, el cristianismo inundado, contaminado de eso que no es sino vanidad, ha entrado en el pietismo. Entonces dice, lo único que tú debes desear son las cosas espirituales. Y reduce las cosas espirituales, según ellos, qué sé yo, a la justificación, al conocimiento de Dios y su justicia. Pero uno no puede conocer a Dios si no conoce completamente a Dios como Dios quiere que lo conozcamos, si no conoce a Dios como el Creador también, y el sustentador, y el que provee todo, y el que gobierna absolutamente sobre todo. ¿Un soltero puede conocer al Señor? Claro. ¿Un casado puede conocer al Señor? Claro, también. ¿Cuál es la ventaja que tiene el soltero? Bueno, el tiempo que podría dedicar a su hogar, podría dedicarlo ahora a otra cosa también, que también pertenece al reino. ¿Qué ventaja tiene el casado? Que como marido conoce al Señor, como el Señor conoce como esposo a la iglesia. Y como padre, si tiene hijos, conoce al Señor como el Señor conoce como padre a sus hijos. ¿Y qué conoce una persona que es propietario de una inmensa cantidad de cosas? Que también conoce al Señor como propietario, como quien gobierna, como quien usa, como quien disfruta y es responsable por las cosas. Y como propietario conoce al Señor también como siervo, porque le da cuenta al Señor por todas las cosas que le dio. ¿Me doy a entender? Cuando nuestro Señor le dice a Adán, sojuzga la tierra, se lo dice después de que dice el relato de Génesis, a imagen y semejanza suya lo creó. Y una persona a imagen y semejanza de Dios, por supuesto, desea, anhela, quiere. Los ángeles, por ejemplo, santos, desearían, dice el Evangelio también, presentar la buena nueva, evangelizar, predicar. Pregunta, ¿un ángel santo desearía también alguna cosa material, poseerla? No, porque no es según la naturaleza del orden del ángel santo. No porque desear una cosa material sea mala, sea malo, sino que está por fuera de la naturaleza del ángel, porque su condición de ángel no le da para eso. El ser humano disfruta, a diferencia de los ángeles, de una bendición más amplia que la de los ángeles. Puede desear. Y si el deseo es legítimo, es porque tener tal cosa es legítimo también. Para tener tal cosa legítimamente y poderla disfrutar para la gloria de Cristo, pues primero tengo que desearla. Debo codiciarla. Debo quererla, debo anhelarla. ¿Me explico? Debo tener la necesidad de ella, de esa cosa o de esa persona. El cristiano no está limitado por Dios nuestro Señor a desear solamente el ser existencial de Dios, su sustancia,
ontológicamente, el ser, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo que Dios es, sino que está diseñado para desear las cosas que Dios ha puesto también, para que la desee y la disfrute y lo use. De otra manera no va a servir a Dios nuestro Señor en la posesión y dominio de esas cosas. Por lo tanto, no es la separación del mundo, comenzando con separarse sentimental, volutivamente, mentalmente del mundo, separarse de tal manera que no desee nada del mundo, lo que es santo, lo que prohíbe el 10º mandamiento. Mi amor, yo me casé contigo, yo no te puedo desear, no, pero si soy tu mujer, pero de todas formas, ni puedo desear comerme aquello, ni tener aquello, ni ver algo que está a disposición bajo las condiciones de Dios, pero de todas formas no se puede desear, aunque sea transferible. No, sí, se debe desear primero. Entonces, primero, no es una prohibición el 10º mandamiento del deseo en absoluto. Absolutamente prohibir el deseo, prohibir el anhelo. No. Segundo, no es una prohibición absoluta de desear las cosas mencionadas ahí, sino es la prohibición de tener las cosas de manera ilegítima. Y se desea de manera ilegítima cuando se desea algo que primero no es transferible, o cuando siendo transferible se quiere tenerlo sin que la transferencia sea legítima. Dijimos, hay cosas que son intransferibles. Yo no puedo desear el cuerpo de otro ser humano en el mío. Cuidado con la donación de órganos, porque la donación de órganos implica que el órgano tiene que estar en una persona viva para que se pueda pasar a otra persona. Ciertos órganos, no la piel, otros sí, cuidado. No sé que le transfieran el órgano de una persona viva, lo cual implica que esa persona luego pues muere, ¿no? A veces la gente piensa, no, es que ya estaba muerto. Ciertos órganos, algunos sí, otros no. Hay cosas que aunque sean transferibles, no es legítimo tenerlas si la transferencia no es legítima. ¿Cómo se transfiere de manera legítima? Siempre en la Escritura, en el pacto, se transfiere legítimamente bajo 3 condiciones. La primera, la más importante, la herencia. No codiciarás la esposa de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra. Cuidado. ¿Quién es el primer prójimo que conocemos cuando venimos al mundo? ¿Cuál es el primer prójimo que conocemos? La mamá y el papá. Es el primer prójimo, el inmediato. No desearás la casa, no desearás la tierra, la casa de tu padre. Mire esto tan interesante. En la Escritura, el primogénito no quiere decir necesariamente el primero que nace en la casa. Nuestro Señor eligió de primogénito de los hijos de Isaac, de los gemelos, ¿recuerdan los gemelos? Los mellizos, los cuates. Nuestro Señor eligió como primogénito no al que nació primero, sino al que nació de segundo, a Jacob. Primogénito no es necesariamente el primero que nace, sino el que tiene la primacía sobre la herencia. Porque ese es el que tiene la responsabilidad y el deber de cuidar la herencia, de sostener a los padres cuando estén viejos, de cuidar la herencia de la familia del hogar y de transferir esa herencia en manos de la familia después. Pues bien, ¿cuál es el pecado de Esaú precisamente? Que no valoró la herencia. ¿Qué era lo que él deseaba? Primero fue y se casó con mujeres que no eran del pacto de Dios nuestro Señor. Segundo dijo, ¿a mí de qué me sirve?
La primogenitura. Si tengo hambre, Esaú es el lentejo. Eso le llaman lentejo a una persona que vende sus valores, lo sagrado, por un plato de lentejas. Ese lentejo que deseaba él, que era lo que codiciaba él, que era lo que quería, que era lo que anhelaba. ¿La herencia? ¿O un plato de lentejas? ¿Cuál fue su error? ¿Desear un plato de lentejas? No, el error es desear más el plato de lentejas que la misma herencia. Y no estamos hablando de herencia de la primogenitura, simplemente un pedazo de tierra, sino su honor, su responsabilidad. ¿Cuál es el honor del cristiano? El honor del cristiano es que es portador ¿de quién? De Cristo nuestro Señor. Portador de Cristo nuestro Señor es lo que quiere decir cristiano. Es portador del Espíritu Santo, es portador del Padre, de la divinidad entera, es luz del mundo. El cristiano, por lo tanto, es heredero de Dios, del reino en la tierra. El reino en la tierra, sí, el reino sobre la tierra. Que el reino no está dentro de su corazón, sino que es el heredero, el que es llamado como Adán a sojuzgar el mundo, a bautizar las cosas. Debe desearlo. No se puede desear la tierra y la casa del papá. Cuidado. Si el papá se da cuenta que desea más otra cosa que la misma herencia, ¿qué hace el papá? ¿Se la deja? Que subvalora la tierra, que subvalora la herencia. ¿Qué dice el papá? Si le dejo la tierra, la va a intercambiar por un plato de lentejas. Debe observar el padre un deseo legítimo. En la tradición romana, en el derecho romano, que supieron imitar ciertas cosas de la ley bíblica. Cuidado, y por eso durante el tiempo de la República Romana, los romanos llegaron a ser el eje dominante en el mundo mediterráneo, no porque eran romanos, sino porque Dios valora su ley. Cuando el romano veía, el pater familias, el padre de familia, que su hijo, sus hijos, eran unos majaderos, eran unos cretinos. Perdóneme la palabra, cretino quiere decir que no tiene criterio, no sabe valorar, no le da el valor a las cosas. Dentro de sus esclavos elegía uno que le daba. Lo hacía liberto, es decir, le daba la libertad. Y le daba una carta en donde decía: este es mi liberto y este es el heredero de las cosas. Es el mismo punto, el mismo principio que se aplica al Evangelio cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a los judíos, a los fariseos: a otro pueblo les es dado esto. Es lo mismo que se aplica en el caso del apóstol Pablo cuando predica en Roma a los judíos y le dice: por cuanto ustedes no creen, a los gentiles les es dado, porque ellos sí lo desean. Tiene que haber implícitamente, es decir, tiene que estar ahí presente un deseo legítimo por algo, para que ese algo sea una bendición de Dios en la vida de un hombre. Un deseo legítimo y una valoración legítima. Pero dijimos, la codicia que nuestro Señor prohíbe es el deseo de una cosa que no es transferible, que la cosa como tal es prohibida, o que la transferencia es ilegítima. Padre, dame mi herencia. Eso es ilegítimo. ¿Cómo que dame mi herencia? ¿Qué quieres, que me muera hoy? Dámela ya, no me aguanto. Tengo urgencia, me urge. No, espérate el tiempo. ¿Cómo sabemos si la transferencia es legítima? Según las circunstancias. Hay cosas que no se pueden obtener en el tiempo, porque el tiempo no es propicio.
Como dice el libro de Eclesiastés, para todo hay un tiempo debajo del sol, debajo de los cielos. ¿Es legítimo casarse? Por supuesto que sí. Pero hay un tiempo. ¿Qué dice la Escritura? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su... No se puede casar si no es un hombre. Es un niño, por lo tanto no es tiempo. No la puede desposar todavía porque no es una mujer. Dejará al hombre a su padre y se unirá a su mujer. Dependiendo del caso, de tiempo, de lugar, de circunstancia, dependiendo la cosa. No puedo pretender una cosa que es intransferible, pero tampoco puedo pretender tener esa cosa transfiriéndola de manera ilegítima. No puedo pretender que una persona me dé algo por el precio que yo quiera, obligando a esa persona. Porque hay tres formas de obtener de manera legítima. La primera por herencia, la segunda mediante transferencia comercial. Tiene que respetarse la herencia. Pero el que hereda es el padre. Y el padre tiene derecho en el reino de Dios y su justicia de heredar o dejar herederos a los hijos que él vea que saben codiciar bien, desear bien, valorar bien. ¿Me voy a entender, hermanos? Eso es según la Biblia, según la Escritura. Cuando vienen al Señor Jesús y le dicen: Señor, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿Acaso el Señor me ha puesto aquí por juez de ladrones? Como diciendo: usted es un ladrón. Dice: pero ¿cómo ladrón? Si estoy deseando un pedazo de la herencia. Ladrón es aquel que desea ya de manera ilegítima algo. Es el padre el que deja herederos. Es el padre el que tiene el criterio de decir esto para quién. Este es el que lo valora, este es el que lo cuida. El criterio entonces bíblico de obtener algo legítimamente, de desearlo, si esa cosa es intercambiable, es porque la otra persona ahora dice: este es el precio. Si el otro está de acuerdo. Pero tampoco puedo pretender desear el dinero del otro a cambio de mi producto, obligando a la otra persona que pague lo que yo quiero. Las dos cosas, para que sea legítima la transferencia. En la Escritura, en el 10º mandamiento, que encierra los demás mandamientos que los cierra, no codiciarás, implica no solamente el deseo, sino el acto. Cualquier persona puede decir: no, mira, yo sí me robé esto, pero no he violado el 10º mandamiento porque no lo codicié, lo agarré sin pensar, sin desearlo, sin quererlo. No se puede. Lo que se hace, se piensa primero, a menos que sea accidental, a menos que sea fortuito. No codiciarás la esposa de tu prójimo, algo que es intransferible. No desearás la casa. ¿Pero cómo? La casa es transferible, pero entonces, si es transferible, la transferencia tiene que ser legítima. Y es legítima solamente en 3 casos. El primero, si es una herencia. Y la herencia es legítima, sí, claro, si es el padre el que la da, no porque yo lo obligo. O simplemente por el ser hijo ya deseo y quiero, y pretendo y exijo. El segundo caso, entonces, en que es legítimo, es la transferencia legal por medio de un comercio. Y el tercer caso es un don libre. Yo puedo desear, querer, tener algo primero que sea transferible. Segundo, que siendo transferible yo no pueda obtenerlo. Todavía puedo desearlo. Es pecado. Digo: Señor, mira, vi algo. ¿Es transferible? Sí, pero perdóname, Señor, por desearlo, porque al fin y al cabo no tengo con qué comprarlo, intercambiarlo. No, ese deseo no es ilegítimo. Es ilegítimo si a pesar de no tener cómo, la forma, la manera,
lo hurto, me lo robo. O engaño. Pero ¿por qué es legítimo su deseo si no tiene, si sabe que no lo puede comprar? Bueno, de pronto se lo pueden regalar. La tercera manera de obtener algún bien de manera legítima es porque recibe un don. Pero el don es extraordinario. La gente no tiene cosas ordinariamente. Cuando digo ordinario no es hablando de cualquier cosa mala. Ordinario es decir, en la vida diaria, porque siempre le regalen cosas. Cuando alguien vive exclusivamente de lo que le regalan, eso es muy sospechoso. Porque generalmente se trata de un parásito. Y el parásito básicamente no le regalan. Una persona que permanentemente vive de algo que no intercambia, que no cambia, y es legítimo, es porque esa persona es un hijo, todavía bajo el cuidado de su papá, o porque esa persona es un siervo, porque esa persona es un esclavo. Aún el que pretende no desear nada y cree que esa es su santidad, claro que le da hambre, tiene que buscar algo de comida. Claro que le da frío, tiene que buscar proteger su cuerpo. Tiene deseos también. Existe la leyenda de un hombre que supuestamente vive en el Tíbet. El Tíbet, ¿no? Digámoslo así, esa nación que se robó China. Es un lama y que supuestamente lleva 7 años sin comer. Ha llegado al punto de la santidad y en la religión hinduista le llaman que el Kundalini o Kundalini, una cosa así. Eso es el santo. Dice que es cuerpo ¿qué? Cuerpo glorioso, porque no come. ¡Mentira! Nuestro Señor Jesucristo, después de resucitado, comió. No tenía necesidad de comer, no hay ninguna santidad. El cristianismo inundado, contaminado de gnosticismo y de superstición, piensa esas cosas. Es el deseo ilícito lo que prohíbe. Ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa que sea de tu prójimo. Ahora, ¿qué cosas entonces no podemos codiciar? Bueno, pues ninguna que sea, otra vez, ¿qué? Ilícito. Fíjese las categorías que hay. Primero, la esposa. Uno no puede codiciar la gente, el matrimonio, las instituciones que no sean de uno y que no se puedan transferir bien. Las instituciones. La institución del matrimonio. Segundo, la casa en donde vive. La casa es extensión del mismo cuerpo, de la piel, de la protección, del calzado, de la ropa. Ni su tierra, es decir, su herencia en términos bíblicos, de lo que estamos hablando acá, su herencia. Ni su siervo, ni su sierva, la gente que está al servicio de otro, colaborándole, ayudándole. Ni su asno. En la Escritura el asno es sinónimo del honor social de una persona frente a otras. Acordémonos en el libro de los Jueces. Los que tienen honor social frente a otros, dice, salen sobre sus asnas. O cuando el Señor Jesucristo entra sobre el asno, algunos han interpretado mal la Escritura y dicen, entró muy humilde porque fue en un asno. No. Así era como entraban los reyes desde los tiempos, por ejemplo, de Salomón a Jerusalén. Ni su buey. En la Escritura, según el libro de Proverbios, en la casa
del que tiene buey, en sus graneros hay mucho grano. El buey es sinónimo de capital, un bien que le ayuda a producir mucho más bienes. Una cosa es arar a pie y otra cosa es arar teniendo un buey. Y cuando gracias al cristianismo, durante la Edad Media se dio la primera revolución agrícola, ya no era el buey sino el caballo grandote, el percherón, el belga, el tractor, el que mejor araba. ¿Qué diremos después de la revolución industrial? No deseará los bienes de capital de un ser humano que tiene un negocio, una oficina, una empresa que le produce mucho más. Bueno, sí, pues lo puedo desear, lo puedo codiciar. ¿Cómo? Se lo compro. Me enseña. Es transferible. Es la transacción legítima. Ni ninguna cosa que sea de tu prójimo. Miremos un caso. Vamos a Mateo capítulo 20 rápidamente. ¿Cómo es el mundo de malo y de corrompido? Cuando hablo de mundo, claro, recordémonos, uno de los usos de la palabra mundo en las Escrituras es el sistema de cosas que es contrario a la Escritura, contrario al criterio de Dios, contrario a su ley. El mundo malo y corrompido, dice, o por un lado, es malo desear, o por otro lado, el mundo corrompido, dice, desea, porque si no deseas nunca vas a tener nada, aunque sea ilegítimo. Pero nuestro Señor todo lo ha encerrado bajo su voluntad, porque Él es soberano. Aún los deseos están gobernados por Él. Mateo capítulo 20. Mire qué cosa tan interesante. El Señor Jesucristo dice, el reino de los cielos es semejante a... Mateo capítulo 20. El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Señor, ¿cómo se te ocurre comparar al reino con una cosa tan baja como ir a contratar obreros? No, así, eso es parte del reino de los cielos. ¿Cómo? O sea, Señor, que en el cielo vas a contratar gente. No, en las parábolas, principalmente Mateo capítulo 13, aquí Mateo capítulo 20, en fin, nuestro Señor enseña aspectos del reino de Dios y su justicia. Hay un aspecto del reino que nuestro Señor va a enseñar acá. Y acordémonos, ¿qué es el reino? Es aquella esfera en donde nuestro Señor ¿qué? Reina. Eso es un reino. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra funciona así. Versículo 2. Habiendo contratado, pactado, concertado, habiéndose puesto de acuerdo con los obreros. Acordémonos, ¿qué dice? El 10º mandamiento, no codiciarás, no desearás el siervo de tu prójimo. Mire lo que hace este hombre, va por siervos. ¿Por qué? Pues porque los desea, los quiere. Pero ¿cómo puede ser si el mandamiento dice no los querrás, no los desearás? Entendamos, si no los desearás de manera ilegítima. ¿Puede una persona trabajar en un lado y luego en otro, para otro, para otro? Sí, es transferible. ¿A quién le conviene trabajar? Pues a todo el mundo. Normalmente, a estos siervos que concertan con este señor, es porque piensan, creen que les conviene más trabajar con ese y no con otro. Pues por supuesto. Entonces es legítimo que los contrate porque son libres. ¿Me doy a entender, hermanos? Hay gente que dice que tiene un negocio, ay, ese es malo porque me robó un cliente. Bueno, sí, claro. ¿Cómo se lo robó? Lo agarró del cabello, de la ropa, lo trajo arrastrando y lo trajo para su negocio. No, ¿cómo se lo robó? ¿Cómo se le ocurre ofrecerle un mejor precio? ¿Tan ladrón? No, no es ningún ladrón. Si aquí contrata a una persona y
concerta con ellos y prefiere ir a trabajar con él, es porque le pagan mejor o más o algo de lo que no le paga otro. Ay, hermano, estás hablando ahí de libre mercado y eso no es de la iglesia. Sí, el reino de los cielos es semejante a... ¿Concertó por cuánto? Un denario al día. Bueno, los envió a su viña. Un denario. Una monedita de plata que se llamaba denario. ¿Sabe cómo se llama la moneda hoy, por ejemplo, de Egipto? Dinar. Dinar viene de la palabra denario. ¿Sabe cómo le decimos en castellano a esas cosas que intercambiamos por otras? Dinero. Dinero viene de la palabra denario. Ah, pero es que del dinero es malo. Bueno, entonces el denario también. No, lo malo no es el dinero. Lo malo es la codicia ilegítima. No codiciarás. Versículo 3, saliendo cerca de la hora tercera. En la manera de contar las horas en la escritura, que comienza a las 6 de la mañana, luego salió a las 9 de la mañana, a la hora tercera. Fíjense, salió cuando ya los primeros habían trabajado, ¿cuántas horas? 3. Cuando comienza el día, a las 3 horas salió. Versículo 3, saliendo cerca de la hora tercera, vio otros en la plaza que estaban ociosos. ¿Qué quiere decir la palabra ocioso? ¿Estaba de vago? No, el que no estaba trabajando, no estaba ocupado, sin trabajo. Vaya uno por Home Depot, a ver si no encuentra personas ahí también. Ay, eso es malo, que haya personas ahí buscando trabajo. No, eso no es malo. Eso es normal en el reino de Dios. El malo es usted, que le prohíbe a un ser humano pararse a donde piensa que va a poder venir alguien a contratarlo. Versículo 4, y les dijo, y también vosotros a mi viña. Fíjense que aquí les dice cuánto les va a dar. Les dice, les voy a dar lo justo. Ah, pregunta, ¿qué es lo justo? Cuando se hace una transacción entre personas, ¿es justo transar algo que es ilegítimo ser transado? ¿Se puede ir a vender los hijos? Éxodo capítulo 21. Si un ser humano se roba a otro, lo compra, y si es hallado en sus manos, será sometido a muerte. ¿Qué es lo justo entonces? Hacer transacción de las cosas que son legítimas, de transar. ¿Cómo sé cuáles cosas y cuáles no? Porque la Escritura dice. Un ser humano no es legítimo de ser transable. La esposa no se puede transar. La salvación no se puede comprar, no se puede transar. Pero aquí está hablando de transar el trabajo, una mano de obra. Contratar gente, lo más legítimo que hay. Prohibir a la gente trabajar, contratar y ser contratado es en contra del reino de Dios. Es ser un codicioso. ¿Qué es lo justo? ¿Cuál es el precio justo entonces? ¿Qué dice versículo 2? Habiendo concertado. El precio justo es el que concertan, el que está de acuerdo, dos hombres, libremente. Porque Jehová odia la balanza injusta, libremente y sin engaño. Ese es el precio justo. Alguien cuenta que durante los días de la Unión Soviética había una oficina que creó el gobierno para poner precio a todo. ¿Y cómo sabemos cuál precio ponemos? Si yo no soy dentista, ¿sé cuánto cobrar por extraer una muela? Yo no tengo la menor idea. ¿Está obligado el que le sacan la muela de pagar lo que le piden? Tampoco. Tiene que concertar. Eso en el reino de Dios. Fíjense que le dice, les pagaré lo que sea justo, y ellos fueron. Qué cosa tan interesante. Aquí no les dijo una cantidad, pero les prometió justicia.
En otras palabras les dijo, ustedes van a estar de acuerdo y yo también. Versículo 5, salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, hizo lo mismo, es decir, salió a las 12 y luego a las 3. Hizo lo mismo. ¿Cómo se hizo lo mismo? Halló gente que estaba parada sin trabajar y los contrató y les dijo, vengan a trabajar a mi viña y les daré, les pagaré lo justo. Versículo 6, mire qué cosa tan impresionante. Saliendo cerca de la hora 11, o sea, a las 5 de la tarde, ya cuando se va a poner el sol. ¿Cómo se va a poder trabajar? Que sepamos, don Alva Edison todavía no ha nacido, no ha inventado la bombilla eléctrica. De noche paraban las labores. Halló otros que estaban ociosos y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día? 11 horas de luz y no han trabajado. ¿Por qué? Ellos le dicen, porque nadie nos ha contratado. Como hablaban nuestros padres, como se hablaba en el siglo de oro español. Pero ¿cómo podré si Dios no da la gracia? ¿Cómo? Si no, nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo justo. Cuando cayó la tarde, es decir, 1 hora después de los últimos que contrató, 3 horas después de los penúltimos que contrató, 6 horas después de los antepenúltimos que contrató, 12 horas o el jornal completa después de haber contratado a los primeros. Pregunta, ¿todos trabajaron el mismo número de horas? ¿Qué es lo justo que le pague a cada cual? Mire qué pregunta. En el reino de Dios y justicia, y en el reino de Dios y su justicia, ¿qué es lo justo? ¿Lo justo es lo que Dios diga? Pregunta. Nuestro Señor dice, ¿cuánto pagarle al que trabaja 6, al que trabaja 9, al que trabaja 12, al que trabaja 3 y al que no trabaja nada? Ahí con números en dólares y pennies y centavos, chelines y peniques, exactamente. No. Para nuestro Señor en esos casos lo justo es lo que 2 hombres convienen. Y si todavía después exige más, ¿eso se llama qué? Codicia ilegítima. Mire qué cosa. Cuando cayó la tarde, versículo 8, el señor de la viña llamó a su mayordomo, en otra palabra llamó al contador. Llama a los obreros y págales el jornal. Haz la nómina, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Págale primero ¿a quién? A los últimos que contraté. Es decir, a los que llegaron aquí a las 5 de la tarde pasada ya, porque me imagino que de ir a la plaza que queda en la ciudad dentro de la muralla, y luego salir de la ciudad de la muralla, y luego ir al campo, ha transcurrido un buen tiempo. Cuando llegó a trabajar, ¿qué hace? A esos, llámelos primero y págueles ¿qué? ¿Qué cosa? Versículo 9. Versículo 8, perdón. Págales el jornal. ¿Qué quiere decir la palabra jornal? El día. De viene la palabra en español jornada, jornal. El día entero. ¿Cómo? O sea, ¿cuánto? Un denario. ¿Recuerdan? El denario que le prometió a los que había contratado a las 6 de la mañana. ¡Wow! ¿Eso es justo o es injusto? Es justo. 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 Porque si no es injusto, si no es justo, es pecado. Está cometiendo pecado este hombre por darle ese precio de trabajo a estos hombres que no trabajaron todo el día. No, no es pecado. Fíjese que hay 2 cosas. Primero, hay una transacción comercial y está pagando un precio acordado. Bueno, los otros pensarían que les iba a pagar casi nada
por supuesto menos del denario, y sin embargo Él les está dando, regalando, siendo generoso. Eso es justo, es legítimo. Versículo 9. Viniendo los que habían ido cerca de la hora 10, recibieron cada uno un denario. Versículo 10. Cuando vinieron los primeros, los que vinieron a las 6 de la mañana, ¿qué dijeron? Como a este les dio un denario, sin trabajar prácticamente un día, a nosotros nos va a dar ¿cuánto? 2 denarios. Si hacen el cálculo, ¿verdad? ¿Qué dirían los que vinieron a trabajar a las 3 de la tarde? Nos va a dar el denario más el 25%. ¿Qué dirían los que vinieron a trabajar al mediodía? Nos va a dar el denario más el 50%. ¿Qué dirían los que vinieron a trabajar a las 9 de la mañana? Nos dará el denario más el 75%. ¿Qué dirían los que vinieron a trabajar a las 6? Nos dará el denario más otro. Porque este está regalando denarios. O le regala un denario entero a los que no trabajaron prácticamente. A nosotros que trabajamos todo el día, pues nos dará el regalo más el denario que nos prometió. Pregunta: ¿el Señor le prometió a los que contrató primero que les iba a dar 2 denarios? ¿O qué les prometió? Un denario. Por lo tanto, ¿qué es lo justo? Que les dé su denario. Porque el Señor había dicho en el versículo 8: págales el jornal a todos, comenzando desde los últimos que llegaron. Claro, cuando vinieron los primeros pensaban que iban a recibir más, pero ellos también recibieron cada uno un denario. Versículo 11: al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. ¿Cuál era la murmuración? Diciendo, versículo 12: estos postreros han trabajado solo 1 hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. ¿No oye uno por ahí gente decir: cuidado, no hagan eso? A estos no les reconozcan y los dejen trabajar y vivir y estudiar aquí, porque nosotros que sí hemos cumplido con todo el proceso. Codiciosos, envidiosos, impíos. Deberían más bien quejarse por la injusticia verdadera, que es prohibirle a un hombre trabajar, vivir, estar, ser con libertad y en paz y en tranquilidad. Versículo 13: pero él, el padre de familia, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo. Claro, porque siempre hay uno que es vocero de los otros, ¿no? Ahora, el apóstol Pedro era vocero de los 12. Llamó al vocero, al que más alegaba, al que más peleaba, al que más gritaba, al más locuaz, al más bocazas, por no decir otras palabras. Vente, tú que eres aquí el del sindicato. Te pregunto, te digo, amigo, no te hago agravio, no te estoy robando, no te estoy quitando, no te estoy hurtando, no te estoy ultrajando. ¿Por qué? ¿Acaso no concertaste conmigo por un denario? Cumpla la palabra. Si pretende que le den más de lo que se dijo, es un codicioso, es un ladrón. Versículo 14: toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero igual que a ti. No me es lícito hacer con lo mío lo que quiero. Si a uno le irrita que una persona legítimamente disfruta de algo que es de él o de ella, uno es un codicioso. ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Te dan celos porque soy bueno.
En casi todas las legislaciones de los países que una vez fueron cristianos, ahora dice que aquel que hereda algo no merece heredarlo todo, por lo tanto tiene que compartir de lo que hereda. Es decir, pagar impuesto a la sucesión. Que si alguien gana algo por una aleatoria, una rifa, una lotería, una cosa de esas, no es justo que goce todo por aquello por lo cual no ha trabajado, por lo tanto tiene que compartir. Y si trabaja y se lo gana, pues tampoco es justo que disfrute todo, también tiene que compartir. Eso se llama tener un ojo malo y codicioso. Es tu ojo malo porque yo soy bueno, versículo 16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Eres tú envidioso. El Señor es el que da y el que reparte. A veces uno es tan necio y tan tonto que pecaminosamente cuestionando uno la soberanía de Dios nuestro Señor, codicia uno ser como un santo como Abraham, o como Moisés, o como Pablo. No sabe lo que dice, es un necio uno. Al contrario, nosotros que vivimos ahora somos más afortunados, que se nos paga el denario completo. ¿Qué diremos de los que vendrán aún? Y cuando uno tiene la mentalidad cristiana, ¿y yo para qué hago por el reino de Dios y su justicia? Igual el mundo se va a acabar mañana. Mentira, codicioso. Porque no das y compartes según lo que Dios te dio, sembrando en el reino para las generaciones que vienen. No, pero es que yo no les va a tocar esforzarse tanto, sino que van a recoger los frutos y la cosecha. Finalmente, hermanos, nuestro Señor, que salva por su gracia y su misericordia por fe, es porque Él quiere. No me es lícito hacer con lo mío lo que quiero, o es malo tu ojo porque yo soy bueno. Está uno descontento como ve las cosas que Dios las hace. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Le es poco a uno que uno sea escogido de Dios nuestro Señor y todavía está descontento. Esa es la raíz de la amargura y de la desgracia. Amén. El mandamiento de Dios nuestro Señor, el 10º mandamiento, es un mandamiento para gozo, de alegría, porque una persona puede gozar de lo que Dios le da y puede gozar de que Dios le da a otro. Y eso es gozar en el reino de Dios y su justicia. Y valora lo que Dios es y lo que Dios hace, porque Él es bueno y soberano. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, por tu misericordia, por tu justicia, por tu sabiduría. Soberanamente, Señor, haces con lo tuyo como tú quieres. Y es justo, Señor, porque tú lo haces con tu mano. Ayúdanos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, tu voluntad, lo que tú haces, lo que tú quieres, lo que deseas. Disciplina, Señor, nuestro espíritu, que nuestros deseos sean los tuyos. Reprende, Señor Dios, nuestra codicia. Perdona nuestra codicia también. Ayúdanos, Señor, y guíanos. Bendito seas, que de manera tan libre, Señor, y generosa has derramado vida. Ayúdanos a desear con todo nuestro corazón
tu vida, Señor, lo bueno, lo grande. Tú y tu justicia, tu reino. Ayúdanos a valorar todo lo que has puesto a disposición de tus hijos, Señor. A valorar, Señor, a apreciar la gente, la esposa, los hijos, los bienes, la mente, todo, Señor, para gloria tuya y de tu nombre. Que seamos hallados buenos siervos para ti. Que en aquel día tú digas, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Tú eres lo mucho, Señor. Tú eres lo grande, lo infinito, lo eterno, lo codiciable, más delicioso que la miel. Todo, Señor, lo pedimos, lo suplicamos y lo agradecemos. Lo deseamos. En nombre tuyo, Jesucristo, que es sobre todo nombre nuestro Señor. Amén.